Hermanos, que Dios les bendiga. La semana anterior yo les estaba compartiendo sobre cómo se llegaba al éxito, ¿no? Cómo estábamos en nuestros pastores en el Ecuador y cómo ellos están confiando tanto en Dios y Dios les llevará al éxito, dice, ¿no es cierto? Entonces esta semana yo les quería compartir algo que el pastor siempre nos comparte a nosotros, que es sobre la siembra y la cosecha. Pero nosotros, para sembrar y cosechar, ¿qué tenemos que hacer primero? Sí, pero tenemos que tener la semilla primero. Tenemos que tener la semilla para poder sembrar y después cosechar. Les voy a leer vamos todos mejor a nuestras Biblias y vamos a San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Cuando estén ahí, por favor, me dicen un amén. Es la parábola de crecimiento de la semilla. Cuando Jesucristo se dirigía a su pueblo, se dirigía casi siempre por parábolas cuando se dirigía a sus discípulos. Y esta dice lo siguiente: decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, dice. Amén, hermanos. Dice, entonces, ¿qué se nos quiere decir ahí? Que nosotros tenemos que, por ejemplo, dice aquí, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Nosotros tenemos que estar así como dice la palabra. Cuando nosotros sembramos, tenemos que estar confiados en Dios y dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe hacer. Nosotros cuando echamos, las personas que han sembrado, echan la semilla y saben que va a crecer, va a producir fruto, ¿no es cierto? Entonces, así es, ellos no se preocupan, en la noche duermen y al otro día va creciendo, va creciendo. Así funciona el reino de Dios. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es echar la semilla. Es por eso que nuestro pastor nos compartía que en esta época que nuestro pastor está en el Ecuador, nosotros tenemos que sembrar en los ministerios que están allá, sembrar en esta iglesia también, que nos compartió nuestro pastor sobre la semilla de €1 diario. Igual la semilla que estamos sembrando, en cambio, en las misiones del Ecuador, también es semilla. Y nosotros tenemos que estar confiados en Dios, porque estamos sembrando. Si nosotros sembramos de esa semilla que estamos dando para el reino de Dios, Dios hará las cosas después. Dios nos va a dar después para poder cosechar. Pero nosotros tenemos que estar confiados en Dios. Y así, por eso dice, así funciona el reino de Dios. Entonces, leamos también en Isaías 55:10. Igual me dicen un fuerte amén, por favor. Isaías 55:10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, por eso decimos, nuestros pastores están haciendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Como dice, ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces ellos están haciendo este momento en el Ecuador. Dice, porque la palabra de él que sale de su boca no volverá vacía, dice. La palabra de Dios, ¿cuál es? Tenemos en nuestras Biblias, ¿no es cierto? Entonces, como dice, y él dará la semilla. Nosotros sembramos en el reino de Dios y él nos dará más semilla. Entonces, cuando Dios nos devuelve eso, nos dice que nos devolverá al 30, al 60 o al 100 por uno, ¿no es cierto? Nosotros ponemos una semilla cuando, por ejemplo, se siembra. Yo he visto, ¿no?, que siembran papas, pero de esa mata de papas, si sembraron 5 papas, sale como unas 5 libras, creo yo. O sea, así es Dios. O sea, si nosotros sembramos lo que sembremos, Él nos va a devolver
sea al 30, sea al 60 o al 100 por uno, así como su palabra. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así como yo vi un mensaje de la pastora Claudia, que el día martes que había habido una reunión, se han convertido 9 personas. Y esa palabra que ellos están sembrando en este momento allá, después va a haber frutos, así como nosotros, cuando nos compartieron la palabra, ya quedó sembrada la palabra en nosotros. La palabra viene a ser para nosotros, ¿qué viene a ser? La semilla. La semilla sembrada en nosotros es la palabra. Entonces la palabra actúa en nuestra boca y todo eso, después se convierte en frutos. ¿Cuándo? Cuando salen a predicar y todo, y se obtienen nuevos miembros que llegan a esta iglesia, o nuevos siervos, o tantas gentes que se les predica el evangelio. Cuando se les predica, por ejemplo, van a evangelizar. Hay algunas personas que ya se les predica, pero en este momento A o B no reciben a Cristo, nada, pero dice que después la palabra hará. La palabra es la que obra, ya queda sembrada. Entonces la semilla para nosotros es la palabra. Entonces dice Dios, porque Dios dice, ¿con qué sostiene el universo? Con su palabra, dice. Por eso dice, Dios sostiene el universo con su palabra. No es por nosotros ni por quien nos dio, es porque Dios nos dio sus promesas. Dios nos dio todo. En la Biblia está, como dice, su palabra es la verdad. Y dentro de esta palabra están tantas promesas. Solo está en nosotros coger las promesas que Dios nos ha dado. Entonces regresemos un momento a San Marcos 4:26. Entonces aquí Jesucristo les explica a sus discípulos que ellos tienen que sembrar, ¿no es cierto? Tienen que llevar su semilla, dice, y duermen. Entonces yo les leo más adelante, dice en San Marcos mismo 4, en el versículo 35, dice: el mismo día que Jesús les comparte esta parábola del crecimiento de la semilla a sus discípulos, eso nosotros tenemos que hacer, o sea, estar confiados en Dios. Imagínense aquí, Jesucristo les comparte esta parábola y después de un momento les pone, como dice, una prueba a ellos mismos. Es como nosotros, a veces nosotros pasamos por pruebas, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar confiados en Dios, solo en Dios nada más. Entonces dice en el versículo 35, dice, en el mismo día, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de la manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, Jesucristo les comparte esta parábola de la semilla y les dice, duerman, o sea, él dice el que siembra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces Jesucristo les estaba sembrando esta palabra a sus discípulos. Y por eso acá en el versículo 35 dice, ¿qué estaba haciendo Jesucristo cuando hubo esa tempestad? Estaba durmiendo, porque él ya sembró esa palabra a sus discípulos. Pero ellos, teniéndole a Jesucristo ahí, ellos hasta desconfiaron. Esto es lo que a veces nos pasa a nosotros. Nosotros estamos el día domingo aquí, el pastor nos da una palabra que viene de Dios, y nosotros este momento que estamos aquí decimos sí, amén, todo, o sea, nos emocionamos, salimos llenos del Espíritu, todo, pero pasando la puerta hacia el mundo que está hacia afuera, a veces vienen los problemas, las aflicciones, nos acordamos de tantas cosas. ¿Y qué pasa ahí en cambio? Ahí ya nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de qué nos dijo nuestro pastor. Entonces por eso es lo que aquí en estos versículos que les acabo de leer, Jesús les siembra la palabra a sus discípulos y en la noche mismo ya ellos ya están dudando. Entonces dice, por ejemplo, nosotros primero sembramos, pero se nos olvida a nosotros quién está con nosotros.
Se nos olvida cuando salimos al mundo real, se nos olvida. Porque dice la palabra que nosotros ahora somos más espíritu y tenemos que tratar de matar a nuestra carne, dice, ¿no es cierto? Entonces dice, porque Dios nos ha dado promesas. Las promesas están escritas en la Biblia. Y nosotros tenemos que saber siempre que Él estará siempre con nosotros, porque su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice. Entonces aquí, por ejemplo, como yo compartía esta mañana preparando esto, le compartí a mi esposa, le digo, ¿cuál es la semilla que Jesucristo compartió aquí? Es la palabra. Es la palabra y la semilla, lo que les decía en el momento. Pero después esa palabra tiene que hacerse realidad en nuestras vidas para poder nosotros creer en Él. Por ejemplo, dice, también se nos olvida del poder que tiene Jesucristo. Miren, los mismos discípulos dicen en el versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Y que aún el viento y la mar le obedecen. Nosotros sabemos quién es Dios, ¿no es cierto? Sabemos que Él es el Dios de todas las cosas. Él es el creador de todo. Todo es de Él. Y los mismos discípulos se decían, ¿y quién es este? Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. No sabemos ni quién está con nosotros. A veces nosotros aquí escuchamos al pastor que dice, si Cristo está con nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice, ¿no es cierto? Pero salimos y se nos olvida. Así como los discípulos estaban en esta tempestad y se olvidaron que quién estaba con ellos. Jesucristo estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? Porque Él estaba confiado de lo que Él había sembrado. Y les da la parábola del sembrador, que dice que Él ya siembra la semilla y Él está confiado, pero confiado en Dios. Y nosotros igual a veces nos pasa lo mismo, que nos olvidamos del poder que tiene Dios, así como sus discípulos se olvidaron quién es Él. Por eso les digo, hermanos, nosotros así esta semilla que estamos haciendo en estos momentos, en estos días que el pastor ha compartido con nosotros, no es que el pastor le ha salido de la nada a esto. Esto le ha salido por las promesas que están escritas, porque Dios manda hacer su obra. Entonces, si nosotros sembramos esa semilla que necesita las misiones, esa semilla que necesita la iglesia, para nosotros va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque se nos va, como dice, va a ser multiplicado al 30, al 60 y al 100 por uno. Así dice en Isaías, que decía que la palabra de Él no regresa vacía, regresa con bendiciones, regresa con sobreabundancia. Entonces, hermanos, o sea, eso que les quería compartir, que no se nos olvide a nosotros quién está con nosotros. Jesucristo está siempre con nosotros. Sus promesas están siempre aquí escritas. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomarlas, esas promesas. A nosotros tanto se nos olvida, así como sus discípulos, se les olvida quién está con ellos. A nosotros también se nos olvida cuando pasamos más que todos los problemas. Nosotros sí decimos, nos encomendamos a Dios, pero ¿qué estamos haciendo para salir de esas cosas también? Solo está en nosotros nomás salir adelante por medio de Jesucristo, porque Jesucristo nos da el poder para salir de todas esas cosas. Nadie más, nadie más. Eso es lo que les quería compartir, hermanos, en esta tarde de la siembra de la semilla y del que tenemos para después nosotros poder cosechar tantas cosas, tantas bendiciones, lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, entonces, si nos ponemos de pie para orar, por favor.